Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kepen TV, capítulo muy especial. Soy Roberto Ibarra, soy fundador de Kepen, asesor financiero y de seguros, y vamos a hablar del tema que traemos todos en la boca. Coronavirus, ya te vi. Crisis y coronavirus. La economía, yo creo que todos lo estamos escuchando. Crisis. Voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible para explicárselos. Arrancamos. Antes de hablar de la crisis que estamos viviendo actualmente, creo que es importante considerar un contexto histórico. Entonces vamos a hablar de la crisis más reciente que tuvimos, que fue la crisis del 2008, provocado por los subprime, también conocidos como las hipotecas baratas. Vamos a entrar un poquito más a detalle sobre ese tema, porque creo que son dos situaciones económicas mundiales muy distintas. En aquella ocasión recordemos que esa ocasión, el 2008, fue la crisis moderna más importante en nuestros tiempos. Desde la Gran Depresión de 1929, el mundo nunca había vivido lo que vivió hace ya 12 años más o menos, y lo que está pasando ahorita también es bastante grave. Estamos tocando números históricos mínimos en todas las bolsas del mundo, tipos de cambio muy alterados, el petróleo, como seguramente ya vieron, muchas afectaciones por todos lados. Creo que vale la pena que hagamos esta pequeña recapitulación de lo que pasó en 2008. Entonces ahí va. Recordemos, vámonos a los tiempos de George Bush, un poquito atrás, vámonos a los tiempos de Bill Clinton. Fue la época para Estados Unidos, y hacemos mucha referencia en Estados Unidos, no por malinchistas, simplemente porque la economía mundial se mueve mucho sobre el comercio, y ellos impulsan la economía, ¿no? Son la economía más grande, ellos son el número uno, nos guste o no. Entonces lo que pasa allá es un reflejo en todo el mundo, ¿no? A pesar de las teorías que todos podemos tener de que esto es una provocación china para tumbar a los gringos o viceversa, no vamos a entrar en esas teorías aquí. Entonces vamos a hablar de lo que sí sabemos. Lo que sí sabemos es que existe algo que todos conocemos como el sueño americano. El sueño americano es esa vida del inmigrante o la persona que viene de abajo y va hacia arriba y compra su casa y se hace de sus bienes y su negocio. Entonces, cuando entra George Bush post el 11 de septiembre, estaba el Alan Greenspan, que fue una figura determinante en la economía moderna. Fue el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y él decía, él con Clinton y con Bush hicieron mucho impulso a la economía americana en el 2001, después del 11 de septiembre, y nace este concepto de que todos deben de ser dueños de su propia casa. Sucedió una serie interesante de cosas que ahí les va. Primer punto: había intereses históricamente bajos en Estados Unidos en esas épocas. Segundo punto: acababa de suceder la caída del .com. Si los que recuerdan, por ahí entre el 99 al 11 de septiembre, hubo mucho crecimiento, hubo una burbuja de las .com, existía el .com de todo, perros.com, existía de todo. No había realmente un modelo de negocio detrás, simplemente pues era una especulación pura de que podían generar algo. Entonces se caen los mercados previo al 11 de septiembre, los de 11 de septiembre. Entonces la gente estaba buscando una inversión alternativa a ese tipo de instrumentos, las casas, ¿no? El sueño americano. Y tenemos la creencia de que una casa es una inversión segura y buena. Ese es un tema para otro capítulo. Todos decimos, tanto en México como en Estados Unidos, los precios de las casas nunca van a caer. Paréntesis, esto no es un ataque contra los bienes raíces. Si tu negocio o tus ingresos o tu patrimonio lo formas por ahí, excelente, buenísimo. Nomás considera este pequeño suceso internacional de hace algunos años, porque creo que es importante. Entonces, tenemos la creencia de que los precios de las casas nunca caen. ¿Y qué sucede con toda esta serie de escenarios que se conjuntaron con George Bush en su primer término? Empieza una manía por ser dueño de tu propia casa, el sueño americano. Entonces, los medios y esta tormenta perfecta empieza a suceder lo siguiente: la gente que ya tenía su casa empieza a comprar una segunda casa. El que no tenía empieza a comprar su primer casa. Y se empiezan a hacer toda una escalera de casas, de múltiples dueños, de múltiples casas por persona o por familia. Y se empieza a crear toda una industria detrás de esto. Entonces, la pregunta aquí es: no puedes comprarte tu propia casa, no pasa nada. No tienes para el enganche, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque los precios de una casa nunca van a caer. Ya eres dueño de una casa, pues compras otra o refinancias tu hipoteca. Regresándonos a esta parte, que no podías comprar una casa o que no tenías un enganche. Oye, no puedes hacer un pago, no pasa nada. Vamos a ver cómo podemos negociar o renegociar las condiciones, porque sabemos que los precios de las casas nunca van a caer. Esa es la creencia. Después nos vamos aquí a un broker de hipotecas.
que aquí es donde entraron los bancos. Se crearon unos instrumentos, hay una serie de instrumentos, se conocen como CDS. Los CDS fueron como que el invento de Wall Street y de los bancos institucionales para poder agarrar todas estas hipotecas y juntarlas en un instrumento financiero, porque todo el mundo quería ser parte de esto, ¿no? Entonces empiezan las famosas subprime. Las subprime son, en español, vendrían siendo identificadas como hipotecas muy económicas. Es decir, si tú eras los famosos ninjas, que no tenías ingresos ni activos ni trabajo, no importa, puedes hacerte tu casa, ¿no? Entonces las subprime fueron enfocadas a esas personas, el equivalente de los ninis, vamos a decirlo así, donde no pasa nada, ahí te va tu casa, ¿no? Aunque no tengas ingresos ni nada, ¿no? Entonces empieza esta práctica agresiva y corrupta, que después se comprobó que fue muy corrupta. Entonces los bancos empiezan a colocar esas hipotecas, la gente empieza a comprar las casas, obviamente, con toda esta manía que estaba sucediendo, y los bancos pues empiezan a ser dueños de esas hipotecas, que no eran muy buenas, obviamente. Pero todo esto nos lleva a algo, todo esto nos lleva al cumplimiento del sueño americano, de ser el dueño de tu casa. Y todo el mundo estaba muy feliz. ¿Qué pasa por este lado? Si ya tenías tu casa, empiezas a refinanciar, empiezas a comprar otra casa, se empiezan a elevar los precios, empieza a haber un incremento importante, y este resultado pues alimenta mucho a la creencia que estaba sucediendo, que los precios de las casas nunca caen. Entonces se empieza a formar la burbuja. Las burbujas, históricamente, hablando de instrumentos financieros, suceden siempre en muchos sectores, en muchas industrias, desde los tulipanes en Holanda de hace muchos años hasta esta que fue una enorme burbuja. Todo esto nos va llevando a este punto, a el sueño americano, ser dueño de tu propia casa. Vámonos ahora a los bancos que se estaban haciendo de malas hipotecas. Malas refiriéndonos a que pues se lo estaban dando a gente que no lo podía pagar, entonces en algún punto iba a quebrar. Los juntan todos en un pool o en un canasto y les cambian de nombre y les llaman CDS. Y ahí suena muy bonito, suena muy rimbombante y pues ya es algo que ellos pueden ofrecer al mercado. Los pican, como le dicen, slice and dice, como dicen los gringos. Básicamente los juntan todos, hacen ahí un cóctel perfecto y crean más CDOs. A estos, las agencias que califican, que no entendían y no conocían lo que estaba pasando, lo que había aquí adentro, esta bomba de tiempo, y a lo mejor ahí hasta inclusive un tema de corrupción, pero básicamente aseguran calificaciones AAA, que en el mundo financiero pues significa que hay muy poco riesgo. Entonces se sobrecapitaliza este tema, los bancos y las instituciones financieras empiezan a vender estos productos porque le estaban dando buenos retornos, buenos rendimientos, mientras estaban pagando las hipotecas, que al principio se pudieron pagar. Eventualmente, a lo largo de muchos años, esta burbuja que se estaba creando pues se volvió impagable. Por ahí del 2006 ya se empezaba a oler un poquito la cosa de que esto podía irse no de la mejor manera. Ben Bernanke, quien era el presidente de la Fed en 2007, va y dice esto: en este punto del tiempo, el impacto en la economía general y los mercados financieros de los problemas que están ocurriendo en los mercados subprime parece estar contenido. Gran error, no fue así. Los bancos empezaron a vender estas inversiones seguras y se los vendían ¿a quiénes? A otros bancos, a ciudades y municipios, a compañías aseguradoras, fondos de pensiones, a todo el mundo. Todo el mundo quería ser parte de esto, ¿no? Que todo el mundo quería venderlos y todo el mundo por las comisiones y todo el mundo quería tenerlos en su portafolio porque estaban generando buenos retornos. Mientras tanto, vámonos de la otra parte, estaba sucediendo lo siguiente. En esta manía por ser dueño de tu casa, se estaban construyendo casas de más, oferta y demanda. Empezó a haber una sobreoferta, clase de economía básica, oferta y demanda. ¿Qué rige el precio de algo? La oferta y la demanda, ¿no? Al haber demasiadas casas, ¿qué empieza a pasar? Los precios de estas casas empiezan a caer. ¿Qué nos decía anteriormente toda la creencia? Que los precios de las casas nunca caen. Entonces, ahora las hipotecas valían más que el valor propio el valor intrínseco de las casas en sí, los fierros, los ladrillos. Ya las hipotecas estaban valiendo más conforme pasaba el tiempo. Y después, las personas, los dueños de esas casas, no podían pagar su hipoteca. Entraban en un default o en un incumplimiento de su hipoteca, y esto es donde se empezó a complicar el tema, finales de 2006, 2007, hasta llegar al 2008 cuando explotó. Entonces, ¿qué pasó? A los bancos no se le estaban pagando los que habían emitido en un inicio esas hipotecas, y
Ahí sucedió lo impensable. Quebraron bancos de cientos de años de existencia, de un día para otro quebraron. El sistema financiero mundial, para los que no lo recuerden o para los que ya se nos olvidó, estuvo al punto del colapso total. Entonces los bancos empezaron a quebrar. El primero en quebrar fue Lehman Brothers, un banco en Estados Unidos, una casa de inversión en Estados Unidos muy antigua, muy reconocida, que se había hecho de estos malos hipotecas. Ellos quiebran y aquí viene una serie de empresas que quebraron. AIG, la aseguradora más grande del mundo en su momento, empiezan a quebrar todos, ¿no? O sea, empiezan a absorber entre ellos, fusiones, adquisiciones, un relajo que empezó a pasar. Esto por ahí ya a principios 2008. Como pueden ver aquí, algunos bancos tronaron, otros estuvieron al borde del colapso. Y pues ¿qué pasa cuando los bancos no les pagan? Pues los bancos dejan de prestar dinero, por obvias razones. Entonces los bancos dejan de prestar dinero por un lado, y por el otro lado los inversionistas en estos CDOs o MBS también conocidos, Mortgage Backed Security, no empiezan a recibir los retornos que estaban esperando, y ahí empieza el caos verdadero. Empieza una crisis de confianza, los precios de las acciones de estos bancos y todo el sector financiero empieza a caer. El brillante presidente George Bush en el 26 de septiembre de 2008 dice: Houston, tenemos un problema. Y esto todo provocó el mayor colapso financiero en la historia moderna. Y ahí entró el gobierno al rescate. No vamos a entrar a ese detalle. Fue toda una serie de eventos, meses. Yo en lo personal recuerdo claramente todo esto porque fue cuando yo empecé a trabajar como asesor financiero. Y fue un caos y fue un pánico, la verdad. Era no sé qué va a pasar, qué vamos a hacer, el mundo va a tronar, el capitalismo va a dejar de existir. Una serie de cosas, ¿no? Entonces, esto es el pasado. Vamos a hacer un poquito de referencia a las principales indicadores de las bolsas de Estados Unidos. Aquí es una gráfica sencilla con 3 puntos. El Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq son los tres referencias internacionales sobre los precios de las acciones de las principales empresas del mundo. Entonces, pueden ver aquí en la gráfica desde el 2000, que arranca la gráfica, hasta el 2020. Aquí no, a lo mejor no se observa bien en la cámara, pero es una caída evidente, ¿no? Porque esto está actualizado hasta el 28 de febrero de 2020, justo previo a esta pandemia y crisis que estamos viviendo internacional, provocado en una parte por el coronavirus. Pues aquí podemos ver que ya empezó como una pequeña caída. Al momento que estamos grabando esto, pues ya sucedió el peor día en las bolsas de Estados Unidos desde el lunes negro. Famosamente fue un lunes en 1987 donde se desplomaron los mercados. Esta semana que estamos grabando vuelve a suceder, y pues hay crisis por todos lados, ¿no? Entonces yo nomás quiero hacer un poquito de hincapié sobre lo que está pasando ahorita. Ya hablamos del pasado, de la última crisis, que fue la más importante, causada no por algo externo, en el sentido de que no fue causada por un desastre natural o una pandemia, sino fue causado por nosotros humanos. Entonces, vamos a hablar del hoy. Tipo de cambio ya tocó un máximo histórico de 23. El Banco de México y el gobierno federal afortunadamente están ahí inyectando dinero para tratar de controlar los mercados. El petróleo, que de alguna manera todavía dependemos bastante de eso. Hay un tema ahí entre Rusia y la Arabia Saudita. Es una pelea que nos toca a todos, entonces también muy castigado. Ya entraron las coberturas del petróleo. Yo creo que el tema del coronavirus apenas estamos por resentirlo. Al momento de grabar apenas la Secretaría de Salud y el gobierno federal están empezando a tomar ciertas medidas, pero todavía son muy muy limitadas, ¿no? Entonces creo que si vemos lo que está pasando en Estados Unidos y la emergencia nacional que acaba de declarar el presidente Trump, creo que a lo mejor, no sé si llegamos a ese punto, pero pues creo que está por verse qué va a pasar aquí, ¿no? Entonces me preguntaron varios esta semana: oye Roberto, ¿qué va a pasar? Y no tengo ni la menor idea. No sé, pero lo que pude pensar es: vámonos a la historia, qué pasó antes, y les quiero mostrar esto. Creo que es muy importante. Esta fue la última recesión de Estados Unidos, 2008-2009. Acaba de pasar todo lo que ya platicamos y aquí está la recesión. Fíjense en las gráficas, aquí estamos hablando ya de todo lo que está de esta línea para abajo. Los que nos están escuchando, estoy indicando todo lo que está en números negativos, hablando de retornos de las acciones de las empresas, y desde esta recesión hasta la fecha habían sido
11 años de pura prosperidad. Que si fue Trump o Obama, eso no importa, habían sido 11 años de pura prosperidad. Ahorita se está viendo retado eso. ¿A qué quiero llegar? Si ahorita estás, a mi punto de ver, 55, 60 años en adelante y tu bienestar económico está dependiente de esto, pues sí, hay mucho que preocuparse. Creo que afortunada o desafortunadamente en México ese sector de la población es mínimo porque tenemos muy poca cultura financiera, muy poca cultura de inversión en bolsa, muy pocas empresas en bolsa para empezar. ¿Qué creo que hay que hacer? Nada. Si tienes oportunidad de invertir, ponte a invertir, porque esta grafiquita no sé hasta qué punto va a tocar aquí un mínimo. Imposible saber cuándo va a ser ese mínimo, pero creo que ya cayó lo suficiente. Esta grafiquita, lo que estamos mostrando aquí es Estados Unidos, la de México está igualita. Entonces creo que lo que sí puedes hacer es pregúntale a tu asesor financiero, a tu asesor de seguros, si ahorita es un buen momento de invertir. Creo que no habrá un mejor momento. Si sigue cayendo, pues seguirá cayendo, pero también pongámonos en este escenario. No somos doctores nosotros, ni queremos hacer una recomendación, pero sí queremos decir, va a llegar mañana, vamos a sobrevivir, va a pasar este tema como ha pasado todo y va a haber otro punto en el tiempo aquí que va a marcar una recesión mundial, si lo quieren ver así, y después esta grafiquita va a crecer por otros 10 años, o 5, o 8, o 12, no tenemos ni la menor idea. Entonces, ¿qué hacer? Paciencia, no alarmarse. Esto ha pasado antes, volverá a pasar. Si estás 60 años en adelante, como lo dije, pues sí, yo creo que sería muy importante que tengas una conversación muy seria con tu institución financiera, tu casa de bolsa, tu asesor, para ver qué medidas tomar. Si no es tu caso, que somos la gran mayoría, pues no, simplemente no hagas nada, ¿no? Simplemente continúa, tratemos de tener un poquito de paz. Trabajemos y pues espero que les haya servido un poquito esta clase histórica. Más adelante, en próximos capítulos y semanas, vamos a entrarnos al detalle justo de qué sí se puede hacer de aquí en adelante desde nuestra perspectiva de seguros. Gracias.